Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Conversación en 40 libros. Este espacio es auspiciado por Fundación CEPAS y el Centro Cultural Comunitario Pabellón 83 de Lota. Hoy nos acompaña un destacado artista visual de la comuna de Coronel. Estamos hablando de Cristian Dimitri Silva Rodríguez. Hola Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Víctor, estoy muy bien, gracias. Qué Pasando bueno. esta pandemia ahí como de la mejor manera. Qué bueno, Cristian, gracias por estar con nosotros en este programa que realizamos todas las semanas, que siempre estamos invitando a escritores, poetas, artistas de toda índole para que puedan participar en este programa en 40 libros, un programa que nace desde la Fundación CEPA y el Centro Cultural Comunitario Pabellón 83. Cristian, ¿cómo te has sentido estos días? ¿Cómo has estado? ¿Cómo está tu creación en estos tiempos de cuarentena? Bueno, Víctor, mira, yo me siento bien, trato de siempre estar bien. Pandemia, lo que sea, aparte, siempre trato de estar bien y creativo. No he parado de pintar o no he parado de crear en este tiempo. Mi vida, entre comillas, ha seguido su normalidad con todas las restricciones que nos ponen a todos, pero trato de hacer una vida óptima desde el plano primero mental, ¿cierto? Para que todo lo demás, el corazón, todo esté bien, y así poder enfrentar el gran desafío que es la creatividad dentro del arte, dentro del medio de la pintura, la escultura, como sea. Entonces siempre estoy óptimo, Víctor. Mira, qué bueno saber que está óptimo y que justamente parte desde la mente, desde la espiritualidad, ¿cierto? El mantener el cuerpo en buenas condiciones. Cristian, bueno, nosotros te conocemos ya hace bastante tiempo, siempre has estado ligado en la Fundación CEPA, el Pabellón Mucho. 83, pero ¿cómo fueron tu inicio en el ámbito de la pintura, del arte? Bueno, en cierto modo hay que rebobinar un poco, pero se podría decir que parte de una forma muy natural, ¿cierto? Como parte un niño dibujando, haciendo cosas y siguiendo ese derrotero creativo. Por lo general, decía Picasso, ¿cierto? Que todos los niños nacen geniales, nacen pintando y todo, y después a medida que van creciendo se van atontando, nos van atontando. Yo tuve la suerte, muchísima suerte, de que mi familia, mi mamá, ¿cierto? Hubo un fomento de todas, no solamente de las mías, porque yo tengo 4 hermanos más, y a todos nos fomentaban el desarrollo de nuestras habilidades. Yo tengo hermanos que eran grandes futbolistas, por ejemplo, muy buenos futbolistas. A mí no me gustó mucho esa parte, me dediqué cierto más a la parte del dibujo, lo más calluso, me gustaba más andar rayándolo todo, creando, haciendo, inventando. Y de esa manera, paulatinamente, ¿cierto? A medida que fui creciendo, me fui encontrando con gente que me fue nutriendo técnicamente. Yo no fui a la universidad a estudiar, no tengo un título que diga que soy pintor o artista o algo. Yo me formé en base a los consejos y a la buena voluntad, ¿cierto?, de enseñarme de grandes personas con las que tuve la suerte de toparme. Mi primer maestro fue mi mamá. Mi mamá fue la que me enseñó a interpretar. Ahora que tú estás diciendo el fomento de la lectura y todo, yo me acuerdo cuando andaba gateando, ¿cierto? Andaba con los mocos colgando como un niño, mi casa estaba llena de libros, usados, como fuera. Me acuerdo que había una edición gigantesca, antigua del Quijote, estaba toda ya deshojada y todo con sus dibujos. Entonces me llamaba por un lado la atención la literatura del Quijote, que no entendía, la leía porque sabía leer, pero me llamaba la atención los dibujitos. Entonces empezaba a copiar el Sancho Panza, los dibujos que había ahí. Y luego le preguntaba a mi mamá qué significaba, por ejemplo, que es algo que yo tengo todavía muy grabado y siempre se lo digo a las personas, y nunca se me olvidó. Me dice, mamá, ¿qué significa esto? El Quijote va con el Sancho y los perros le van ladrando, se van escapando. No, hijo, me decía, no, hijo, significa que en la vida, cuando tú quieras desarrollar algo, siempre te vas a encontrar con adversidades, con gente que te va a decir que no. Esos son los perros que ladran. Lo importante es seguir avanzando. Como le decía sabiamente el Quijote a Sancho, son cosas que te fijas, sumando, van formando, en realidad te van fortaleciendo el carácter y después tú desembocas eso en una actividad, ¿cierto? Yo pintaba sobre las paredes de mi casa con los materiales que me quedaban del colegio, me regalaban, la gente que me veía me decía, tú vas a hacer un poco
un poco así como profetizó, tú vas a ser pintor, tú vas a hacer esto, y me regalaban témperas, nunca me faltó eso. Claro. Y estuve siempre hurgueteando los libros, copiando, etcétera, de esa forma, como el que aprende cualquier, se puede decir, autodidacta. Muy bien. Dentro de tu proceso educativo que tuviste, bueno, fue muy importante la familia, ¿cierto? En este caso, de guiarte. Pero ¿cómo empezó ya la pintura en ti? ¿Cómo empezaste a pintar, a participar de diferentes talleres? ¿Tus pinturas fueron siempre en el ámbito de buscar, ¿cierto? De buscar este bichito que teníais por el arte, ¿cierto? Y en este caso de la pintura. Pero ¿cómo nace eso? ¿Cuál fue, por ejemplo, cómo empezaste a pintar? A eso me refiero. ¿Desde cuándo? Sabemos que desde siempre te gustó la pintura, el arte, la literatura, pero tu trabajo ya como en sí, ¿desde cuándo empezaste a hacer esto? Mira, Víctor, se puede decir que por una mala pasada, entre comillas, que me jugó la vida, pero hay que sacar de lo malo bueno. Yo caí enfermo, tenía como 17 años, caí enfermo, me dio hepatitis, estuve 6 meses tirado en cama. Y un amigo, que sabía que yo dibujaba y todo, fue a la casa a visitarme un día y me regaló 3 cartones imprimados, lo había ido a comprar a Concepción, una caja de bolos chinos y tres fotografías de Pacheco Altamirano, 3 postales. Me dijo, mira, ya que no estáis haciendo nada, no estáis haciendo deporte, te la regalo, tú me copias esa fotografía y te quedas con el material. Entonces yo les pinté los cuadros de Pacheco Altamirano, se lo yo, y me quedé con ese material. Y ahí empezó el gusto por el olor al óleo, los tipos de pinceles, y ahí empezó mi periplo para llegar a conseguir, bueno, lentamente una, entre comillas, cierta maestría. Tienes que saber, por ejemplo, qué materiales usar, cómo usarlos, dónde buscarlos, cómo hacerte un bastidor, por ejemplo. Esas cosas. Me recuerdo que mi primera pintura yo la hice con... Bueno, voy a volver a mi mamá de nuevo, porque igual me provocó, me generó que me retara, pero después me generó un aplauso. Porque el primer bastidor, el bastidor es permiso. Esto es un bastidor, ¿cierto? Es una madera, son 4 maderas y una tela estirada. Bueno, el primer bastidor que me hice yo me lo hice con una camisa. Rompí una camisa y saqué unos rodones, unos guardapolos de la casa, piola, pensando que nunca me iban a pillar. Lo corté y hice un bastidor. Entonces cuando lo mostré, que fue lo primero que hice, fue unos chinchorreros. Se lo mostré a mi mamá y le gustó, pues. Entonces me perdonó todo, me perdonó la rotura de la camisa, me perdonó un montón de cosas. Pero esa fue una de mis primeras pinturas, digamos, oficialmente al óleo, sin mucho conocimiento técnico. Yo todavía no había dado con mis verdaderos maestros de pintura, que son uno, Miguel Velázquez, un profesor del liceo, cuando lo conocí justamente saliendo del liceo, y el otro, Jaime Catalán Valdellón, que fue también un profesor del liceo, pero no alcanzó a darme clases los 4 años y yo me hice su alumno, digamos, después que salí del liceo. Mira qué interesante. ¿Sabe notar? Sí, te quiero hacer un aporte que a lo mejor la gente no, para conocerlo. Jaime Catalán era un refugiado de la Guerra Civil Española. Él llegó a muy temprana edad aquí a vivir a Chile con su familia, escapando, ¿cierto?, de esta opresión fascista, franquista esa, y llegó a través de la gestión que hizo Neruda para que trajeran a todos estos extranjeros, a todos estos refugiados en el famoso barco Winnipeg. Él llegó, estudió aquí en Chile, se licenció de Artes Plásticas y el destino hizo que terminara en esta región dando clases. Ahí se enamoró, se casó, tuvo sus hijos y fue docente en el Liceo de Coronel, que fue donde yo tuve 1 año de clases con él. Cuando yo salí del liceo, volví a encontrarme con Velázquez, mi profesor, seguí puliéndome con él como por 3 años, y luego, cuando ya dije, yo tengo que ser artista, esto es lo que me gusta, yo no duermo pensando en pintar, yo quiero estar todo el día, yo voy a ser artista, pero tengo que perfeccionarme. Y fue en ese momento que me reencontré con Jaime, y fue tal la pasión que sentía por seguir aprendiendo que yo me cambié, me fui de la casa. A los 18 años me mandé a cambiar, me fui a arrendar Oye, mi cocina es más grande que el primer taller que tuve. y fue el mismo Jaime quien me ayudó a encontrarlo. Éramos vecinos. Entonces con él pintaba todos los días, salía a pintar al puerto, hacíamos retratos, etc.
estuve mucho tiempo con él aprendiendo, así que una disciplina que se tiene que hacer diariamente, no hay que dejar de hacerla, ¿no? Claro, es un constante, un cada Entonces día, esos son ¿cierto? como digamos, muy a vuelo de pájaro, Sí. una reseña más o menos de lo que fueron estos maestros para mí. Mira, bastante interesante. Bueno, nosotros igual alcanzamos a conocer a nuestro amigo Jaime Catalán, ¿cierto? Que igual tuvo algunas muestras de arte en el Centro Cultural Comunitario Pabellón 83. Lo alcanzamos a conocer, compartimos con él igual en muchos espacios culturales, y uno de esos era el espacio donde tú también fuiste parte, que el Claro Oscuro. ¿Recuerdas Sí, pues esos tiempos? esos son mis tiempos de formación, ¿cierto? Que son también importantes. Una vez que yo decidí irme, y ahí es donde yo quisiera recalcar una cosa. Cuando una persona decide hacer algo, lo que sea que quiera hacer, y lo decide con una fuerza pero inquebrantable, se van dando las cosas. Entre las dificultades se van dando las cosas para que uno se conozca, por ejemplo, las personas adecuadas, o te juntes con personas para tu crecimiento, porque tú lo que quieres hacer es desarrollarte y necesitas, ¿cierto?, nutrirte del entorno, de las personas que saben más, etc. Entonces, durante el año 2003 tuve la suerte de que un amigo mío, se llama Raimundo Droguet, un pintor de Coronel, me invitara él arrendaba, entre comillas, una casa muy vieja que ya no hay en Coronel, está en la esquina entre el Banco del Estado, la plaza y una casa, y ahora Sí, es sí. un estacionamiento. Me invitó a participar en un taller con él, y luego fueron llegando otros pintores, algunos abandonaron, el mismo Raimundo, y se fueron sumando otros, y generamos un grupo que se llamó Centro Cultural Claro Oscuro. Lo conformaban en ese tiempo, voy a nombrar, Raimundo Droguet, Jorge Cabrera, ¿cierto? Jacqueline Wilson, Edgardo Rosell, El Rosé. José Luis Ortiz Sangüesa, Polen, le decimos, y después se fue sumando Mirko Nanjarí, y yo. Éramos Carlos Torres, otro pintor también que de aquí de la Unidad se trasladó a vivir. Finalmente, esa fue como nuestra casa, porque al principio que arrendamos y nos tomábamos la casa un poco como ocupa, ya después nos fuimos definitivamente a vivir. Esa casa que era un vejestorio, una casa muy arruinada y todo, yo creo que le dimos sus Era una de últimos las años de casas, dignidad. claro, era una de las casas patrimoniales que tenía Exacto, Coronel. Tenía 3 pisos, si no me equivoco. Me recuerdo igual un exacto. piano gigante, que había un piano de cola, si no mal recuerdo. Un casón enorme, Un y de casón, hecho, sí. en esta entrevista y todo, si les muestran fotografías, voy a subirte algunas fotos de Sí. esos talleres que para mí son años geniales, porque recuerdo, todavía tengo todos mis amigos siguen siendo parte de ese grupo que formamos en ese momento. Bien, Cristian. ¿Por qué la pintura, Cristian, y no otra disciplina artística? Lo que pasa, Víctor, es que hay una fase que no te he contado, que es una fase de varios años, en los que yo, en cierto modo, fui un renegado de la pintura y del arte. Estaba un poquito hasta aquí, porque crecí en un lugar donde, como te decía, tú vas a ser famoso, tú vas a ser pintor, como que quedé un poquito chato, o sea, yo soy más que eso, puedo hacer más cosas. Y durante como unos 5 años me dediqué solamente a hacer deporte. Hice atletismo, hice gimnasia deportiva, practiqué kung fu, eh, natación, pero no hice nada de arte, de pintura, nada. Porque, o sea, bueno, si alguien me pedía, yo siempre he sido a mis amigos, cuando llegaba mi amigo, oye, hazme este dibujo. Así que la práctica estaba, la praxis de hacer algo estaba, pero no la intención de ser artista. Fue en un momento determinado, como digo, que tomé esa decisión. Y dentro de esa disciplina es muy amplia la pintura, bueno, parte del dibujo. No empecé como pintor de color y todo, yo empecé con líneas, con dibujar. Pero el dibujo te lleva a la pintura, te lleva a la escultura, te lleva al grabado. Entonces, como multidisciplinaria, mi Técnicas actividad no me... mixtas, se podría decir. Exactamente, y ahí viene justamente el conocimiento de todas las técnicas y las que tú tienes que aprender, que ya están inventadas por otros, y a las que tú le sumas tu propio derrotero, tu propia invención. Uno tiene que hacer un surco, pero poner su semilla también.
Justamente. Bueno, desde esa mirada también de creación, estuviste realizando diferentes talleres en diferentes lugares y uno de ellos fue nuestra Fundación CEPA, donde estuviste por varios años Sí, trabajando con niños de Coronel y Lota en diferentes poblaciones, realizando estos talleres exacto. de pintura. ¿Qué tal tu experiencia en estos lugares? Bueno, y a la mano con Fundación CEPA. Bueno, fue una experiencia enriquecedora porque, primero que nada, yo estaba a cargo de un público infantil. No es lo mismo, por ejemplo, intercambiar conocimiento o dar clases o recibir clases de gente que son de tu misma edad, a hacerse cargo responsablemente de niños de 6 a 12, 15 años, algunos niñitos, preadolescentes y adolescentes. Pero tengo geniales recuerdos de esa época. Aprendí muchísimo, tanto de los talleres que nos generaban, ¿cierto?, en la fundación, los profesionales que nos enseñaban cómo tratar, ¿cierto?, con distintos niños de estratos sociales. Hay que recalcar que siempre fueron estratos sociales precarios, de riesgo, si se quiere. ¿Ah? Entonces llegar en cierto modo, con un don, si tú quieres, y abrirles un mundo a los niños a través del juego, porque yo estaba trabajando junto con otros compañeros, ¿cierto?, en un programa de la Fundación CEPA que se denominó en esos tiempos CRIC, que son las siglas de Centro de Recreación Infantil de CEPAS, Mira, ¿cierto? qué bien. Mi primer CRIC fue en la población O'Higgins, en una sede que teníamos, nos facilitaron la sede de los vecinos, y empezamos, ¿cierto?, a trabajar en base a jugar. Oye, yo tampoco no he estudiado nunca pedagogía oficialmente. Lo que yo aprendí tanto de las tías, de las educadoras, de los profesionales de Fundación CEPA, como de tanta otra gente que me ha tocado encontrarme en la vida, ha hecho un bagaje más o menos, cierto, técnico con respecto a la educación. Un poco me agarro o no un poco, mucho me agarro de lo que decía Paulo Freire, siempre hay alguien que puede enseñar algo y siempre va a haber alguien que puede aprender algo. Es tan simple como eso. Justamente. Entonces, una vez vencido ese no temor, pero esa tremenda responsabilidad que es trabajar con niños, yo fui parte de una comunidad que todavía la recuerdo. De hecho, a mí me da un tremendo placer, un gozo cuando en la calle me encuentro ya con hombres, mujeres, ya casados, que me dicen, tío, ¿se acuerda? Nos abrazamos, que si nos recordamos, y bueno, tan mal no lo hice, ¿cierto? Dentro de Sí. mi Bueno, ignorancia. ¿Ah? dentro de nuestras visitas todavía hay niños que nos preguntan por ti. Hay en Colcura, justamente en O'Higgins, en El Sí, Roble, ese, en Libertad. Entonces, en Schwager, ¿ya? también, Fuiste un extremado. gran aporte para esos niños y también entregarles diferentes herramientas para que ellos también puedan tener y desarrollarse en la vida. Desde esa mirada también del desarrollo, ¿cierto? A nivel ya local o nacional, tuviste la oportunidad también de viajar a Centroamérica, donde fuiste invitado por el Centro Cultural Iguera, ¿cierto? De Honduras. Exacto. ¿Qué tal ahí tu experiencia? ¿Cómo fue esa llegada al centro? ¿Cómo partió? ¿Cuáles fueron los inicios de esto? Bueno, justamente fue una invitación que se realizó en base a que uno de los invitados un encuentro de escritores. Me acuerdo que la fundación realizó algunos encuentros de escritores nacionales como internacionales. En ese tiempo ya formaba parte del grupo Claroscuro, como te había contado, en esa casa antigua, la Casa Amor, y el poeta hondureño Candelario Reyes Candelario nos Reyes, sí, visitó, sí. una persona de la que tengo, un gran hermano, Candelario. Eh, Visitó nuestros talleres, conversó con nosotros, intercambiamos experiencias, y se generó una invitación que se concretó para mí, que se concretó al siguiente año. En ese año ya no estábamos como taller conformándolo en Coronel, porque nos pidieron la casa y luego la demolieron. Entonces me trasladé con 3 amigos más a Lota, trasladé mi taller a Lota. Vivíamos en la feria, en un negocio en tercer piso, que se llama El Rebote, el negocio, no sé si aún existirá, pero ahí teníamos nuestro taller La Yaque y el Jorge. Era 2007. Y en ese año me recuerdo que había estado preparando una exposición donde uno de estos cuadros los expuse ahí. Y en junio de ese año me tocó viajar a Honduras. Me tocó viajar en invierno aquí, pero llegué allá a Centroamérica en
abriéndose la primavera, el verano, cosa que a mí me costó unos 10 días acostumbrarme al calor. A la humedad. Y todo eso, bueno, tú estuviste ahí, así que sabes, ¿cierto? Es un clima totalmente distinto. Pero luego de eso, yo creo que fui uno más de la gente. Me tocó tanto interactuar como con gente del centro cultural, como con gente que no era pertenecer, sino era del pueblo, de la aldea, que me hice amigo. Entonces, ¿qué recuerdos tengo? Uno, gente muy amorosa, gente muy trabajadora, la mayoría son campesinos, trabajan la tierra, ¿cierto? Tienen su milpa, ¿cierto? Es plantación de choclos, como que llamamos aquí, ¿cierto? Los choclos, su milpa, las comidas, ¿cierto? El desayunar tortilla, la primera vez que tú comes plátano frito, etcétera. Entonces, para mí era todo una cosa muy fantástica. Y me permitió esa invitación cumplir uno de los sueños que yo siempre había tenido, que era conocer el mundo de los mayas. Me recuerdo que el Centro Cultural me encargó la realización de 3 murales en sus oficinas y en algunas aldeas donde tenían centros también como el SEMA, como la Fundación SEMA. Y en uno de esos viajes viajé a la ciudad maya de Copán. Copán Ruinas. Copán Ruinas, que es reconocida, ¿cierto?, Patrimonio de la Humanidad y una de las más bellas, no la más exótica en su tamaño, porque no se comparan con las pirámides de Tikal de México, pero sí una de las más bellas. Siempre los arqueólogos han reconocido que Copán es una de las más hermosas construcciones de la última dinastía, ¿cierto?, mayas. Entonces recorrí gran parte de ese territorio, contacté con mucha gente, su cultura. Son gente, como digo, muy amable, muy sencilla, que se esfuerzan mucho. Aquí a lo mejor puede parecer como que se está romantizando la cosa, pero yo estuve en un lugar, y me creo que tú también, donde los niños iban a pata pelada al colegio, donde el colegio o la sala de clase consistía en un pizarrón, ¿cierto?, en una especie de selva, y los bancos eran troncos, eran bancos de troncos, y ahí sacaba el colegio, esa era tu sala de clase. Entonces, valoras aún más, ¿cierto?, el esfuerzo que hace cada persona por educarse, ¿no?, por leer, ¿no?, por aumentar su nivel de entendimiento, para aumentar su conciencia, ¿no? Pasar la vida como alguien que simplemente consume, ¿no? Entonces, ese pueblo me dejó cosas entrañables, incluso en mi técnica. En ese momento, cuando realicé uno de los primeros murales que realicé allá, yo me inventé una técnica, porque veía que esta gente estaba tan arraigada a la tierra. Entonces yo dije, voy a incorporar la tierra en mis murales. Y para mí fue un acto, ¿cierto?, vanguardista dentro de mi técnica. Dentro del mural que realicé, utilicé tierras que el mismo Candelario se encargó de distintas partes, distintos campamentos, traerme gredas y tierras específicas que le pedí, y las integré. Y luego esa misma técnica la usé cuando volví a Chile, y me encargaron otro mural importante aquí en la zona de Carbón. Entonces, mi crecimiento fue personal. Todavía abrazo la memoria de muchísimos amigos que tengo. Gracias a las redes sociales puedo todavía seguir comunicándome con ellos. Me enriquecí técnicamente. Tuve la suerte también de viajar a Cuba, invitado como, entre comillas, como un bonus track, por así decirlo, del centro. Fui a Cuba, conocí a artistas de renombre, estuve en la casa de artistas internacionales, que me abrieron sus puertas como uno más, siendo que yo recién había salido de Chile, digamos, a Centroamérica. Antes había viajado años antes, cuando empecé, había viajado también a Argentina para perfeccionarme. Fui a la Escuela de la Boca, tuve 3 meses allá trabajando, conocí a un crítico importantísimo, don Rafael Esquirro, que me ofreció su casa taller para que yo fuera a estudiar, y su casa taller era una verdadera biblioteca, había libros por todos lados, y una casa enorme. Y ese caballero lo conocí gracias a mi hermano trabajando en Argentina, con unos cuadros que yo le había regalado. Este crítico los vio un día, le hizo un comentario, bueno, al año yo estaba viajando para conocerlo, etcétera. Entonces, cada viaje ha sido tanto un viaje como para afuera, al exterior, o conocer cosas que no conocía, como un viaje para adentro, para enriquecerme, para nutrirme técnicamente. Así que estoy muy agradecido de esas oportunidades que me ha dado el hecho también de trabajar en mi obra. Si yo no trabajara en mi obra, a lo mejor nadie se sumaría por invitarme, etcétera, ¿entiendes? Entonces, una cosa genera la otra.
Claro, desde ahí nace también un trabajo que tú realizaste y que fuiste mostrando y fue puesto en valor en los diferentes centros culturales, universidades acá en Chile. Bueno, cuando volví, ¿cierto? Lamentablemente, como pasa con todos nuestros países centroamericanos y sudamericanos, siempre están sometidos a los vaivenes de las políticas, etcétera. Me recuerdo que hubo una magia de golpe de Estado en Honduras, muchos de mis amigos tuvieron que ir para otros lugares, se autoexiliaron, etcétera. Entonces en ese momento también me había pasado una cosa muy triste en mi vida. Cuando yo volví, mi mamá estaba enferma, murió al año. Entonces murió mi mamá, golpe de Estado allá, y generó una serie de pinturas en las que yo expreso, yo no soy un pintor, no estoy cargado para ningún aspecto políticamente. Soy un ser sensible como tú, como cualquiera. Y obviamente que si tú eres sensible, generas una obra, tu obra refleja eso, refleja tu dolor, tu sentir, ¿cierto? Tu rabia, lo que tú quieres expresar. De alguna manera, a veces consciente o inconscientemente. Y eso fue la que denominé la serie del maíz, porque estos cuadros tuve la suerte de exponerlos luego del año 2013 en Alianza Francesa. Alianza Francesa generosamente me ofreció su espacio en ese tiempo y pude presentar por primera vez la serie del maíz, que después la presenté en Fundación CEPA en distintas instancias. Se llama la serie del maíz porque esta serie se caracteriza porque tiene en alguna parte del cuadro, que no es mucha, un maíz incorporado. Ahora, ¿por qué el maíz? La gente no es una cuestión meramente artesanal, decorativo. Cuando yo te decía que había traído cosas desde el extranjero, en especial de Centroamérica, el maíz para los centroamericanos es sumamente importante, no solamente porque es una de sus principales fuentes de alimentación, ¿cierto? Tú conociste ya y puedes corroborar eso, que la persona más pobre, tiene afuera de su choza una pequeña milpa. Si tú tienes hambre, del hambre que se puede sentir en estos momentos, mucha gente por todos lados que no puede salir o que no tiene cómo salir a comprar nada, el campesino más pobre, como para sustentarte ese día, se puede comer un choclo fresco. Yo comí, me invitaron, yo nunca había probado un choclo fresco, entonces, entonces está dentro de su mitología. Dentro de la mitología de la creación del hombre, el hombre fue creado de barro, de palo, etcétera, hasta que se creó de maíz. Entonces, para mí, colocar un maíz en un cuadro de la serie de maíz significa que yo estoy dando una importancia radical a lo humano, a la creación del hombre, a la fuerza de la vida que hay en las personas. Y por eso está ese grano de maíz, no es solamente algo decorativo, tiene que ver con una simbología potente traída Bueno, desde allá. los antropólogos dicen que el maíz más antiguo está en Centroamérica, pues tiene más alrededor de 30.000 años aproximadamente. Tiene una data ahí del maíz en Centroamérica. Oye, muy interesante todo tu trabajo, tus obras que has hecho y todas tus presentaciones durante todo este periodo. Ya para ir terminando esta entrevista, Cristian, nosotros siempre estamos solicitando a todos los amigos, pintores, escritores, poetas, artistas de las diferentes disciplinas, qué libro a lo mejor nos puedes recomendar, ¿cierto? En estos tiempos de cuarentena, que a lo mejor te marcó un antes y un después en tu vida. Sí, Víctor, mira, es como cuando te preguntan oye, ¿cuál es tu cuadro favorito? Uno en el momento tiene que elegir porque no hay uno, hay miles, cientos los que hayas visto, ¿cierto? Y en cuanto a la literatura, yo tengo un amor increíble. De hecho, yo no quería ser pintor primero, quería ser escritor. Tenía un profesor en el liceo que me fomentaba y me mandaba, y escribí durante un tiempo. Y he ido variando en cuanto, o ampliando mis intereses. Empecé con escritores de ciencia ficción, como Julio Verne, pero de muy niño. Estoy hablando de un niño que es Papa y Pipopú, ¿me entiendes? Pero si voy a decir que hay un antes, como tú dijiste, y un después de un libro, yo te puedo decir que por lo menos para mí, en el tiempo que lo leí, y durante el tiempo que lo estudié, que fueron muchísimos años, hay un libro que me marcó. Es de un autor, se llama Carlos Castaneda, y el libro se llama Las enseñanzas de Don Juan.
¿Mm? Este libro pertenece a una serie de 9 libros que alcanzó este escritor a escribir a lo largo de como 13 años. Es un autor de los años 60, ¿cierto? Muy polémico porque hay muchos dicen, no, Castaneda es un invento de un editor. Después dicen, no, Castaneda es real, pero lo que inventó de Don Juan es un invento. Mira, yo Bueno, no voy este es a... un No, escritor y antropólogo. exactamente, y de hecho algunos dicen que ni siquiera fue antropólogo, porque él en su currículum, lo que uno puede encontrar en la red es que Castaneda estudió en la UCLA, en la Universidad de California, Los Ángeles, estudió Claro, durante unos años. es un escritor peruano, bueno, es peruano pero radicado en Estados Unidos. Exactamente, y algunos dicen que incluso es argentino, otros que es brasileño, y que su nombre no es Carlos Castaneda, sino que Castañeda, etc. Es Mira. justamente la mitología que se nombra esa especie de neblina que se generó o que se autogeneró el mismo autor, porque una de las principales enseñanzas esta de Don Juan, que le generaba este joven aprendiz de antropología, era que el peso de nuestras historias personales, el peso en cierto modo de nuestro ego, es lo que nos impide volar y hacer magia con nuestra mente. Entonces uno de los requisitos básicos que le pedía este indio yaqui, don Juan Matus, era que borrara su historia personal en la vida real. Y yo creo que lo consiguió porque hasta el momento, hasta el día de hoy, no hay un foro que se ponga de acuerdo si él existió, no existió, si lo inventó todo, si se drogó y lo inventó todo, o si es verdad, etc. Lo que te puedo decir es que las ideas planteadas en el libro y en todos los subsecuentes libros me abrieron mi mente, me hicieron ver que no es un mundo tan limitado como nos han enseñado y que las limitaciones son principalmente autoimpuestas. El ser humano es un ser que puede volar, pero nos han enseñado nuestra cultura y en todos los tiempos nos han enseñado que solamente debemos restar y no es así. Nosotros tenemos un poder escondido, ¿cierto? Y ese poder tiene que aflorar antes de salir de este planeta, en el que vinimos a aportar algo, ¿no? Entonces, como te puedo decir, ese libro y toda su literatura y luego lo que fue generando, rompió las puertas de mi percepción, las sacó volando. ¿No? Bueno, un gran escritor, creo que alrededor de 13 libros fueron editados, uno de los más vendidos, como dices tú. Eh, Tiene una venta aproximadamente, estuve buscando, y una venta de alrededor de 27 millones de ejemplares a nivel mundial. Mira que, Más encima traducido en su tiempo a muchos idiomas, al chino, al alrededor, ruso, alrededor de 17 idiomas. Mira, Alrededor de 17 idiomas, y como te digo, bueno, de su primera edición lleva ya aproximadamente 50 años y lleva muerto 22, si no me equivoco. sí, se Interesante, murió. muy buena elección, Cristian, muy buena Bueno, elección. si alguien lo quiere leer ahí, se Sí, hará su los opinión vamos al a respecto. ingresar ahí al comienzo de la entrevista, vamos a poner un link ahí para que lo puedan buscar los amigos y las amigas que están en cuarentena en su casita. Ya para ir Sí, pues, terminando, Cristian, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Redes sociales? ¿Nos puedes conversar un poquito, mira, ¿no? para seguirte? ¿Dónde tienes tus obras? ¿Dónde podemos verlas? mira, yo en ese sentido soy bien simple. Mis redes sociales son Facebook, que me pueden buscar por mi nombre completo, Cristian Dimitri Silva Rodríguez. Está también en Instagram, que lo tengo hace poquito. Se puede buscar por hashtag paisajes de astronauta o dimitri.silva. Platos, óleos, Dimitri, etcétera. Y mi correo electrónico, ¿eh? cristiandimitri@gmail.com. Esos son los contactos que yo tengo para comunicarme con la gente y no he tenido hasta el momento ningún problema. He podido vender mi obra a través de la red, he podido conocer gente que ha sido importante para mí, así que los mantengo esos contactos, ¿eh? En Bueno, esas entonces redes. invitar a todas las personas que están en su casita a que te puedan visitar a tu página, ¿cierto? Si te pueden escribir, puedan ver tus Sí. obras y, ¿por qué no? A lo mejor poder ahí comprar algo. Así que muchas gracias, Cristian, por tu tiempo. Ha sido una excelente conversación. Será hasta una próxima oportunidad y ojalá que pase pronto esta cuarentena. Nos vemos y que tengan muy buenas tardes. Chao, chao. Chao, gracias a ti, Víctor. Gracias.